Muy buenas noches. Gracias por poder darme el privilegio de poder compartir con ustedes un tema más sobre la gloriosa palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema que tiene que ver mucho con la enseñanza. Hay personas que hacen una diferencia entre evangelio y doctrina, cosa que la Biblia realmente no hace esa diferencia. Esta idea aparece aproximadamente en el año de 1950 en Inglaterra. Un señor que Carlos, se llama Carlos Kercheside. No pronuncio muy bien el inglés, pero algo así, de Inglaterra, hermano en la fe, pertenece a la Iglesia de Cristo. Él quería tener comunión con ciertas denominaciones evangélicas, adventistas, mormones. Entonces él le decía a la gente que el evangelio era una cosa y la doctrina era otra cosa, que todos creemos el mismo evangelio aunque tengamos diferentes doctrinas. Y es a partir de ese momento donde empieza a salir la famosa unidad en la diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos podemos hablar del mismo evangelio, de que Jesús es Dios, que murió y resucitó, aunque todos tengamos diferentes doctrinas. Suena muy bonito, muy hermoso, y alguien diría, pues, una enseñanza muy favorable para todos, para que no haya tanta división. Pero la realidad del caso es que la palabra de Dios no hace tal diferencia. Recuerden, en el año 1950, el señor o el hermano en la fe, Karl Kercheside, de Inglaterra, es donde nace esta idea. El peligro de hacer diferencia que Dios no hace es que muchas veces la gente agarra y quiere aplicar enseñanzas que realmente no están en la palabra de Dios, y siempre esto se hace con el único propósito es muchas veces de querer tener comunión con ciertos grupos religiosos, aunque tengan prácticas que no son de los cristianos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. Lo voy a leer en la versión moderna y dice así: no añadáis a las palabras que yo os he mandado, ni quitéis de ellas, de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os mando. En el versículo 12, vea lo que dice: entonces Yahvé os habló de en medio del fuego. Vosotros oísteis el sonido, ojo esa, vosotros oísteis el sonido de sus palabras, pero aparte de oír su voz, no visteis ninguna figura. Qué importante. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, el apóstol Juan habla en cuanto a el agregar a la palabra de Dios, añadirle a la palabra de Dios. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este libro. Por eso es muy importante siempre respetar lo que la palabra de Dios enseña. La única y máxima autoridad que el cristiano tiene es lo que dice la palabra de Dios. Para hablar de la autoridad en el Nuevo Testamento, siempre tenemos que decir dónde está el libro, el capítulo y el versículo de la palabra de Dios que enseña esta enseñanza, valga la redundancia, y bajo qué contexto, bajo la ley mosaica o bajo la edad cristiana, porque los cristianos estamos bajo la era cristiana, o sea, bajo el cristianismo, bajo la gracia de Dios, bajo el evangelio, que esto quede muy claro.
Otro detalle, analicen para poder entrar al tema, si hay diferencia entre doctrina, entre evangelio y doctrina. Voy a citar una serie de pasajes primero. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vea lo que enseña el apóstol Pablo y vea lo que nos dice. Versión moderna dice: hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de vosotros. Presten atención. Para que aprendáis en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito, y para que no estéis inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. Bendito sea Dios. No debemos pensar más de lo que la palabra de Dios enseña. Otro detalle muy importante lo encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 2. Voy a leérselos en el Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra, que son 3 versiones, y vea lo que dice este Nuevo Testamento con respecto a esta enseñanza. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Versión, se lo voy a leer en 3 versiones este pasaje porque es muy importante que quede claro. Dice la versión Reina Valera contemporánea, en el versículo 15, dice así la palabra santa de Dios. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Vea la versión Jerusalén lo que nos enseña en respecto a esta misma palabra. Dice: procura cuidadosamente presentarte ante Dios como obrero probado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de Dios. Y vea qué importante lo que dice el interlineal griego directamente cuando dice la palabra de Dios. En el versículo 15 nos enseña y dice: procura a ti mismo aprobado presentarte ante Dios, un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, manteniendo en línea recta, ojo, manteniendo en línea recta. Otra traducción, que la versión de las Américas dice que traza con precisión la palabra de Dios. Ojo, el interlineal griego dice que mantiene en línea recta la palabra de la verdad. Amén por estas palabras, por estas traducciones. En primera de Pedro 4:11 dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice que voy a leérselo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Vea lo que dice la Biblia. Pedro hablando de Pablo, él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición. El hombre que no traza bien la palabra de Dios, las tuerce para su perdición. ¿Hay cosas difíciles en la Biblia que entender? Claro que sí, pero no son imposibles. Que esto nos quede muy claro. Ahora, vamos a entrar ahora sí al tema. Primera de Timoteo 1, 10 y 11. Vea qué importante lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a este tema.
Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice: perdón, es Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Porque hay muchos hombres indomables, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por vil ganancia lo que no deben. Oye, dice que hay hombres que enseñan por vil ganancia lo que no se debe. Tómelo muy en cuenta. Ahora, la Biblia habla de, en cuanto a doctrina, habla de la doctrina de Dios. Vamos a leerlo en la versión nueva, la versión moderna. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y presten mucha atención, por favor, a este versículo. Capítulo y versículo dice: ojo, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus propios amos como dignos de honra, para que no sea desacreditado el nombre de Dios, ni la doctrina. O sea que Dios tiene una doctrina. Ojo a este pasaje. Versículo 2. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Al contrario, sírvanles mejor por cuanto son creyentes, y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y recuerde que el versículo anterior que dijo, doctrina, ahora dice enseña. O sea que la doctrina es algo que se enseña. Y vean el versículo 3. Si alguno enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, tres palabras importantes en este versículo. Si alguno enseña, en el versículo 1 nos habla de la doctrina de Dios. En el versículo 3 nos dice que si alguno enseña esa doctrina de Dios, hay que se enseña. Y en el mismo versículo 3 dice que si no se conforman a las sanas palabras y a la doctrina que es conforme a la palabra. Ojo, hay tres palabras. Es la doctrina de Dios, sanas palabras y la doctrina que es conforme a la piedad. Muy importante. O sea que Dios tiene una doctrina. La Biblia habla también de doctrina de demonios. Vea qué importante. Doctrina de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En la versión de cobro. Dice así. Ojo, por favor. Primera de Timoteo 4, 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. La palabra enseñanzas y doctrinas en el griego es lo mismo. Y entonces quiere decir que hay unas doctrinas que son doctrinas de demonio. Ojo. También la Biblia habla de la doctrina de los fariseos. Mateo 16:12. Vamos a leerlo en la versión en la versión moderna. Mateo capítulo 16, versículo 12. Dice: entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Toda doctrina es una enseñanza, es una predicación, es una proclamación. Ojo a esto.
también la Biblia habla de la doctrina del Señor. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 13. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 13. Versículo 12. Dice así la palabra santa de Dios. Hechos 12, 13. Vea lo que dice la palabra del Señor. En cuanto a este punto que estamos enfatizando. Dice así. Voy a leerles el 12, dice. Y cuando se dio cuenta de esto, llegó a la casa de María, la madre de Jesús. Perdón, es Hechos 13:12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la enseñanza de el Señor. Esta es la versión recobro. Es la que estoy leyendo. Les leí ese pasaje. Ahora, entonces quiere decir que el Señor tiene una doctrina. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Vea cómo lo traduce la versión recobro. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que tienen la enseñanza de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que hay una enseñanza que es también la doctrina de Balaán. Ahora, en segunda de Juan, versículo 9, vea qué importante lo que nos dice. Versículo 9, Juan, versículo 9. Y hago mucho énfasis a todos estos pasajes. ¿Por qué? Porque quiero que quede muy claro, es que la palabra de Dios no hace diferencia entre doctrina, como algunos la quieren hacer, y entre doctrina, entre evangelio y doctrina. Dice segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no permanece en la enseñanza del Mesías, no tiene a Dios. El que pertenece en esta enseñanza, el que permanece en esta enseñanza, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versión El Recobro. Vamos a leerlo en la versión moderna, este mismo pasaje. Juan, segunda de Juan, versículo 9. Dice así: todo el que se extravía y no permanece en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y tiene al Hijo. Hermanos y amigos, entonces nos damos cuenta de que hay una doctrina de Dios, hay una doctrina de demonios, hay doctrina de fariseos, hay doctrina del Señor, está la doctrina de Cristo. Ahora, en el griego, la palabra tidached, griego, significa doctrina o enseñanza. Vamos a leer unos pasajes muy importantes en cuanto a esto. Juan, capítulo 7. Voy a seguir leyendo únicamente la versión moderna por aquello del tiempo. Juan, capítulo 7, versículo 17. Dice así: en cuanto a la enseñanza, a la doctrina, dice: si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Este pasaje nos está diciendo que el Mesías tiene una doctrina y que Dios tiene, que la doctrina de Dios es la misma doctrina del Mesías. Nos está diciendo este pasaje. Ahora, vea qué importante en Hechos capítulo 13, voy a leérselos. Hechos 13,
versículos 6 y 7. Dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Este mandó llamar a Bernabé y a Saulo, deseando oír la palabra de Dios. Ojo a esto, versículo 7. Este hombre deseaba oír la palabra de Dios. Y vean el versículo 12. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado en la doctrina del Señor. ¿Qué implica esto? Por inferencia necesaria. Es que oír la palabra de Dios es oír la doctrina del Señor. El pasaje, el capítulo mismo lo está diciendo. El procónsul quería oír la palabra de Dios. Y en el versículo 12 dice que quedó maravillado de la doctrina. Se dan cuenta que no hay diferencia entre evangelio y entre doctrina. Ahora, otro pasaje que quiero citar está en Hechos 17. Estoy leyendo la versión moderna, que esto quede claro. Hechos capítulo 17, versículo 16 al 20. Dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Algunos de los fariseos epicúreos y estoicos discutían con Pablo. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? Otros decían, parece ser predicador de divinidades extranjeras. Pues les anunciaba, ojo a esto, les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la resurrección. Las buenas nuevas de Jesús es el Evangelio. Ahora vea lo que dice. Ellos tomaron y le llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Ojo a esto. Es lo que quiero recalcar. En el versículo 18 se habla que anunciaban las buenas nuevas de Jesús, o sea, el Evangelio. Y en el versículo 19 dice, podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas de Jesús, que es el Evangelio, es la misma doctrina. No hay diferencia. Esto quiero que quede claro. Ahora, qué importante cuando vamos a Romanos capítulo 6, versículo 17. Vea lo que dice. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, ojo, aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Entonces eso quiere decir que la enseñanza o la doctrina tiene una forma, o sea, tiene un molde, tiene un modelo, el cual nadie puede adulterar. Ahora, teniendo en cuenta esto, también vamos a ver una cosa muy importante, y es con respecto a la palabra kerim. Didached es enseñanza o doctrina, y la palabra kerigma es predicación, y la palabra predicación significa proclamar, enseñar, hablar en público. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17. Véalo aquí. 1 Timoteo capítulo 5, 17. Dice así. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Quiero que observe esta palabrita aquí, que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Quiere decir que la palabra, el evangelio, la fe, la gracia, es lo mismo. La palabra y la enseñanza.
gramaticalmente, la I es una conjunción. Y lo que está diciendo es que la palabra y la enseñanza o la doctrina es lo mismo. No hay diferencia. Entre la palabra y la doctrina o la palabra y la enseñanza, no existe esa diferencia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Ahora, vean lo que enseña Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 6, 16, versículo 25. Dice: y al que pueda haceros firmes según mi evangelio. Ojo a esta palabra. Romanos 16, 25. Y al que puede haceros firmes según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto, se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos. Y vea lo que dice. El punto aquí es, según mi evangelio y la predicación. Eso quiere decir que el evangelio y la predicación es lo mismo. Y para poder predicar, hay que enseñarle a la gente. Y el predicar es una enseñanza, es una doctrina. Doctrina y enseñanza es lo mismo. Que esto nos quede muy claro, por favor. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, vea qué importante lo que nos enseña la palabra del Señor con respecto a este tema. Puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ojo a esto. ¡Qué belleza! Por la locura de la predicación. ¿Y qué es la predicación? Es una enseñanza. Cuando usted está predicando, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy predicando, estoy enseñando. Y al enseñar estoy adoctrinando. Esto debe quedar siempre, pero muy, muy claro. Ahora, vamos a ver una serie de pasajes donde la Biblia enseña, por decir algo, vamos a hablar el Evangelio. El Evangelio se le predica al mundo. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El Evangelio también se le predica a la iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 15. Vea lo que dice. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sí me están entendiendo? La palabra Evangelio, entonces, el Evangelio es para el mundo. Marcos 16, 16. El Evangelio es para la iglesia. Romanos 1, 15. Dice Pablo, estoy pronto a anunciaros el Evangelio. La fe es para el impío. La fe se le predica al incrédulo. Claro que sí. Pero también se le predica a... Bendito Dios. La fe también se le predica a la iglesia. Vea lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 7 con respecto a la fe. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Ojo a esto. Habla de la palabra, dice, y la palabra de Dios crecía. Y dice que obedecían a la fe, porque la palabra de Dios es la misma fe. Se le predica al incrédulo, vea qué importante. Y esta misma palabra se le predica igualmente a la iglesia. Vea que Judas, versículo 3. Judas, vea lo que dice Judas 3. Capítulo 1, versículo 3. Amados, mientras me esforzaba por escribiros cerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Por la fe. ¿Ve? La fe es predicada al incrédulo y la fe es predicada igualmente en la iglesia. Ahora, la verdad, qué importante.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Ojalá todos estos pasajes usted los pueda repasar en su casa con más tiempo, porque el tiempo a mí me precisa. Ojo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. La verdad se le predica al incrédulo. Véala aquí. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón. La verdad se le predica al incrédulo, pero la verdad también se le predica a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 15. Véalo aquí. Dice así. Sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mesías. Ojo, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y le dice, sino que siguiendo la verdad con amor, la verdad con amor, creciendo en todo hacia aquel que es la cabeza. La verdad es predicada a la iglesia igualmente. La palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios es predicada al incrédulo. Vea qué importante. Dice, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Al incrédulo lo hace nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. La palabra de Dios se le predica al incrédulo, pero vea qué importante que a la iglesia, al creyente, se le predica la palabra de verdad. Santiago 1:21. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la malicia que sobreabunda, le dice a los hermanos, les dice, recibid con mansedumbre la palabra de Dios, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios se le predica al incrédulo, la palabra de Dios se le predica a la iglesia. Y la doctrina, qué importante. Romanos capítulo 6, versículo 17, la doctrina se le predica al no creyente. Dice así. Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido a aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Enseñanza o doctrina es lo mismo. Dice que habéis sido entregados, que obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina. La doctrina tiene un modelo, tiene una forma, tiene una línea recta que seguir. Eso es la doctrina. Al incrédulo se le predica la doctrina. Y qué importante, porque vea lo que dice Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 1 y 2. Vea qué importante. Pero Pablo le escribe a Tito y le dice, para que le enseñe esto a la iglesia. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Se da cuenta? En Romanos 6:17 se le predica al incrédulo la doctrina para que la obedezca de corazón. Y aquí Pablo le dice a Tito que le enseña a la iglesia y le dice, pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los hombres mayores sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos. Amén. El punto aquí es, pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Estas instrucciones se las iba a dar Tito a la iglesia. Entonces, concluyo. La palabra evangelio, no hay diferencia entre evangelio y doctrina. Eso es una falsa distinción
que hay que tener mucho cuidado porque la Biblia no enseña esa práctica. Esa fue una idea que surge en el año de 1950 con un hermano en la fe en Inglaterra, el hermano Carl de Inglaterra. La palabra enseñanza o doctrina son lo mismo. Ojo, la Biblia enseña 4 maneras para determinar varias maneras como se menciona. El Evangelio, la fe, la verdad, la palabra de Dios, la doctrina, todo se refiere al mismo plan de Dios, a la gloriosa palabra del Señor, a esta santa y hermosa palabra. Que Dios los bendiga y no se olvide. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que Dios los bendiga.